Sí, en efecto, ya estamos saliendo desde la plataforma Zoom. En realidad, esta señal da muchas vueltas por muchos lugares y llega a las redes sociales, donde posiblemente usted también nos esté viendo. Gracias por acompañarnos. Tenga usted muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Baella y esta es una nueva edición de este pequeño programa de conversación que se llama Baella Talks. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por hacer like, por compartir esta transmisión si a usted le parece interesante e importante, y por supuesto, siempre le agradezco por comentarla. El día de hoy tenemos a dos invitados que me parece que pueden ayudarnos también a entender lo que está ocurriendo en el país y a conocer cuáles son las perspectivas de generaciones diversas y distintas. Sí, tenemos a una joven lideresa, una profesional de nombre Matilde Lozada, con la que vamos a conversar el día de hoy. Y también tenemos a un hombre con experiencia, un político de muchas batallas de todo tipo, y también políticas, por cierto, que es el vicealmirante Luis Gianpietri. Voy a presentar a ambos en su momento. Comenzamos el programa, como siempre, comentándoles el mapa del coronavirus. Solamente quiero decirles por qué lo seguimos comentando, ¿no? Porque nos parece importante que sigamos por lo menos una línea que tiene que ver con la, digamos, consecuencia en torno a las fuentes que estamos usando. No sabemos en realidad si estas cifras que estamos mostrando terminan por ser absolutamente, simplemente desvirtuadas por los hechos y por la realidad y por la verdad. En realidad creemos nosotros, como seguramente muchos peruanos y muchos extranjeros que analizan las cifras también con mucha rigurosidad, que las cifras que el gobierno está, digamos, entregando no se ajustan a la realidad de lo que está ocurriendo. Y eso, por cierto, genera un espacio importante de incertidumbre en los ciudadanos. Si usted no sabe la verdad de lo que está ocurriendo en virtud de las cifras, no tiene idea del tamaño de lo que está pasando, entonces he ahí, sin duda, un peligro enorme para los ciudadanos, enorme, enorme. Y si el gobierno no tiene capacidad para conocer cuántos infectados hay y cuántos muertos hay, entonces la pregunta es, ¿por qué tendríamos que creer que tiene información cierta sobre cualquier otro tema adicional relacionado a este asunto del coronavirus? Se pone, por cierto, una pregunta, un cuestionamiento, que es lógico. Pero vamos a las cifras, que es lo que nos corresponde hacer. Este es el mapa de la Universidad de Johns Hopkins. Usted lo conoce seguramente porque está en otros medios. Nosotros lo hemos venido mostrando aquí desde el primer programa. Hoy día, si no me equivoco, Alejandro Peña me va a decir sí, es el programa número 59 de Vaya Talk. 59 noches. Gracias, Alejandro. 59 programas hemos estado con ustedes conversando y esperamos seguir haciéndolo muchas veces más. Y aquí tenemos a la izquierda, para que usted lo tenga presente, el orden de los países, que son, por cierto, muchos, son más de 200. Usted puede ver que esta línea puede bajar hasta interminablemente casi. Y ahí tenemos a los países, siendo el Perú el que ocupa el lugar número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es el octavo país del mundo en número de contagiados. En número de contagiados. La cifra oficial que el gobierno peruano maneja en número de contagiados, de detectados con coronavirus, es 214.788. El número de fallecidos subió hoy a 6.109. 6.109 fallecidos de coronavirus. Esta es la realidad que tenemos en el país el día de hoy. Y para comenzar, este es simplemente el mapa
o el cuadro de los distritos. Ayer estuvimos con el alcalde de La Molina. La Molina está aquí abajo, con una cantidad cerca de 876 contagiados. El distrito con mayor contagio es San Juan de Lurigancho, a cuyo alcalde estamos buscando hace días para entrevistar y no encontramos todavía. Ya lo encontraremos, porque el de Cercado de Lima, que es el señor Muñoz, me parece imposible poder entrevistarlo. No porque no quiera, sino porque quizá no tendremos esa oportunidad. Pero entonces, bien, esto era importante comentarlo para comenzar las cifras que tenemos. Como ustedes saben, las cifras son diversas, dispares, y en todo caso, parece que en realidad la cantidad de personas que están con coronavirus suman varias decenas de miles en el caso de los fallecidos. Y en el caso de los contagiados, evidentemente deben sumar cientos de miles. No sabemos. Es imposible determinar qué es lo que está pasando con las cifras. Lo que sabemos es simplemente que lo que hay como información no parece cuadrar con la realidad de lo que otros países y también en el Perú se está contando cuando hablamos de fallecimientos, por ejemplo. Bien, entonces paso a comentar lo siguiente. Miren, aquí hay un testimonio importante que yo quiero colocar para... A 3 pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos, podemos ver. A 30 podemos. Y a 300 ya rebasa la capacidad que tenemos en el sistema de salud para atender. ¿Se dan cuenta por qué es la importancia de cumplir este aislamiento social? A veces sí, pero ¿cuál es el aislamiento social? Es simple, quédate en tu casa. Eso es aislamiento social, ¿no? Porque a veces uno pone términos menos difíciles. Aislamiento social, ¿qué consiste? Quédate en tu casa, nada más. Y comparte con los tuyos. Y haz cosas que nunca habías, por el trajín diario que no haces. Comparte con tu familia, quédate en tu casa, con tus hijos, si tienes nietos. Con ellos quédate. Haz algo que no hacías antes, que el día a día no te permitía. Y eso te está ayudando a salvar vidas, porque evitas el contagio y entonces tienes hasta ahora 3. ¿Va a aumentar? Va a aumentar. Sabemos que va a aumentar. El estado de emergencia no significa que no aumenta, van a seguir aumentando, pero va a llegar un momento en que se contiene. Eso es lo que buscamos en el estado de emergencia. Y por eso le contesto la segunda pregunta. ¿Va a requerir prórroga? Nosotros creemos que no. O sea, no es necesario prórroga en la medida que cumplamos bien el estado de emergencia. Si cumplimos bien el estado de emergencia, con 15 días es suficiente. Eso dicen los expertos, y nosotros tenemos que creer en los expertos. Los expertos que analizan este tema, que han comparado otras realidades, dicen que con 15 días cortamos la transmisión del virus. Bien, ese era el presidente de la República, Martín Vizcarra, el día 17 de marzo, 2 días después de haber él mismo decretado el estado de emergencia y la cuarentena obligatoria. ¿Qué es lo que el presidente estaba diciendo? ¿Por qué traemos esto a colación? ¿Qué tiene que ver? Yo creo que tiene mucho que ver, porque miren ustedes, y vamos a comenzar a repetir una serie de segmentos en diferentes fechas, por eso está la fecha, no para engañar a nadie, la fecha está puesta de cuándo fue que lo dijo. Pero como el presidente ha ido diciendo cosas, siempre argumentando y basándose en expertos. Siempre son expertos. Acá dice, son los expertos locales e internacionales. Ayer decía lo mismo. Expertos nos han dicho que hay que hacer esto, expertos dicen que hagamos esto otro. Yo creo que es muy importante que un presidente se rodee de expertos. Creo que no está en discusión que cualquier hombre inteligente tiene que rodearse de gente que sabe más que él para tomar decisiones. La pregunta es, ¿qué tipo de expertos dicen cosas que simplemente terminan siendo contraproducentes frente a una estrategia y a una pandemia como la que hemos visto? Si te quedas en tu casa, el tema se va a resolver, ¿no? El elemento social es lo que tienes que hacer, ¿no? Comparte con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Haz lo que no hacías antes, dice el presidente.
como si uno se quedara en casa porque no quiere y no le gusta la casa. Cuando la gente sale a trabajar, porque si no trabaja, no come. El razonamiento del presidente y los expertos. Ustedes van a escuchar en los siguientes días muchos videos del presidente de la República, hasta los últimos, donde siempre son expertos con una serie de teorías que influencian en el presidente y que el presidente utiliza como argumento para decirnos a nosotros los peruanos que tenemos que hacer las cosas así, así, porque los expertos dicen. Porque los expertos dicen. Los expertos no sé qué dirán de la crisis económica que se siente y de los millones de empleos que se han perdido. Y por supuesto, ¿qué dirán de las miles de muertos o decenas de miles de muertos que se acumulan? Pero eso es lo que el presidente ha utilizado como un argumento. Y escuchemos un video más pequeño, muy cortito, solamente para que ustedes fijen su pensamiento y tengamos claro qué cosa era lo que el presidente de la República ha estado pensando. Ya no en fecha 3 o 17 de abril, perdón, 17 de marzo, sino en mayo. Este contenido que quiero mostrarles, este contenido es de fecha exactamente 5 de mayo. El 5 de mayo, el presidente Martín Vizcarra decía lo siguiente, ¿no? Y yo quiero que ustedes vean aquí la fecha, 5 del 5 del 2020. ¿Qué decía el presidente Vizcarra? Un pedacito, no le voy a poner, 20 segundos. Espero que haga clic. Si hay tanques, ya no salgo. O sea, así vamos a combatir una enfermedad tan compleja. O sea, es un tema de responsabilidad. Porque soy responsable y no salgo. Y si salgo, salgo con las medidas de seguridad. Pero decir, miren, para cumplir las medidas necesito que haya más militares. Para hacer caso requiero más policía. O sea, por favor, ahí requerimos la participación de todos, las autoridades y de la población. O sea, es un tema de responsabilidad. Entonces no es que pongan más policías, pongan más efectivos de las Fuerzas Armadas para poder cumplir y ahí ya no salgo. O sea, cuando salimos no estamos engañando a la autoridad, no estamos engañando al policía, no estamos engañando al soldado. Nos estamos engañando nosotros y estamos contagiando. Y después vemos hospitales abarrotados. Después vemos UCIs abarrotados. Después vemos cantidad de personas fallecidas. O sea, ¿y por qué no relacionamos personas fallecidas con irresponsabilidad en las calles? Es muy interesante Después vemos pensamiento. Cantidad de personas fallecidas. O sea, ¿y por qué no relacionamos personas fallecidas con irresponsabilidad en las calles? Es interesante ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué no relacionamos cantidad de personas fallecidas con el movimiento en la calle? Entonces, ¿quién es responsable de las muertes? La gente que está en la calle. Si eso no se parece a lavarse las manos, quizá usted tenga otra explicación a lo que el presidente está diciendo. Hace un mes. Y si uno comienza a analizar diversos pasajes, no de 30 segundos, de 1 minuto, de 2, de 3, de 4, de 5, de lo que dice el presidente, y lo contextualiza, comenzamos a advertir que realmente algo raro, por lo menos, ha estado diciendo el jefe de Estado. Alguien dirá, pero en realidad la gente es muy indisciplinada en el país. Termino con esta última compartición. Este cuadro que les muestro no está hecho por el aprismo, no está hecho por el fujimorismo, no está hecho por los millennials ni por la gente de oposición. Está hecha por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una página pública. ¿Qué cosa muestra? Muestra la manera en que se ha movido la gente. ¿Desde qué fecha? Mire usted acá. Desde la fecha, más o menos está acá, marcada la fecha que se inicia esto aquí. Estamos hablando de los primeros días, el 9 del 3. Está la fecha cambiada, pero es 9 del 3.
del 2020. O sea, 9 de marzo. Máxima movilidad. Esto es congestión de tráfico, ¿eh? Congestión de tráfico. También está movilidad de personas, pero yo le voy a mostrar congestión de tráfico. ¿Y cómo se produce? Esto es Perú, por si acaso. Estamos en Perú. Este es Perú. Perú. Muy bien, ya. Para que no dude, acá usted mira y yo he marcado Perú. Acá está, Perú. Perfecto. Cierro. ¿Qué pasa con Perú? Acá está en el cero, o sea, el máximo momento que se produce y se viene al suelo y se cae a menos 85, 86, conforme la gente obedece la parálisis y no sale. No sale. Esto es tráfico país. Esto es áreas metropolitanas. Está Arequipa, está Lima. Arequipa es lo más intenso. Lima es lo que está también ahí. Ustedes pueden ver ahí. Iguales. Arequipa es una de las principales ciudades del Perú. Miren cómo se cae. Tráfico, prácticamente nada. Si usted va a la zona y ponemos movilidad de personas, va a pasar lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué le enseño esto? La pregunta es, ¿muertos con movilidad? Si hay muertos es porque la gente ha salido. ¿Ha salido? ¿Ha salido? No estoy diciendo que hay un grupo enorme de personas también que para poder comer han estado saliendo a trabajar o tratando de hacer algo para poder trabajar. Pero hay que reflexionar sobre lo que está pasando con la información que viene justamente de la boca del presidente de la República y sus expertos, por lo que estamos viendo. Hace unos días, aquí en el programa, y entramos ahora al programa, disculpen la introducción tan grande, pero yo creo que había que hacerla. Hace unos días puse un video aquí y... La izquierda está secuestrando Arequipa y de nada sirve que escribamos nuestra indignación para que la lean solo nuestros amigos en Facebook. Hoy es Tía María. Ya empezaron en Quellaveco y no van a detenerse hasta paralizar todo el país. Arequipa es solo el primer paso de su gran revolución contra la inversión. No nos dejemos intimidar por quienes quieren hacernos sentir culpables por creer en la empresa privada y defenderla. No caigamos en su estrategia de terror. Si nuestro jefe de Estado se levanta todos los días y se deja llevar por las olas, entonces tenemos que hacer olas. La culpa no es de la izquierda. Ellos están haciendo su chamba. La culpa es nuestra por quedarnos encerrados sin hacer nada. Dejemos de lamentarnos y hagamos de una vez lo que ellos hacen todos los días. Ha llegado la hora de reunirnos y pasar a la acción. Demostremos que somos muchos más los que queremos paz y creemos en la inversión. A los gremios empresariales, locales y nacionales, quiero decirles algo. Sus comunicados no los lee nadie y sus entrevistas solo llegan al 1% de la población. Así, no van a ganar ni una sola batalla. Los privados tenemos el derecho y la obligación de defendernos. Es hora de levantar la voz y generar revuelo. Vamos a dar una respuesta política a quienes quieren paralizar el país por razones políticas o ideológicas. Bien, ¿quién es esta dama? ¿Quién es esta mujer que habla de esa manera? ¿Quién es? Bien, nosotros vamos a presentarla aquí. Ella es Matilde Lozada. Ese es su nombre, Matilde Lozada. Es una abogada de profesión, es educadora por vocación, tiene una maestría en Derecho Público en la Universidad de Obat Oliva en Barcelona. Fue parte del programa GSL de Georgetown, becada por el Departamento de Estado en los Estados Unidos y Partner de los Ojos de América para el programa Youth Ambassadors en el 2008. Tiene 14 años como voluntaria internacional y en general es una joven activista. Actualmente es parte de la Escuela de Formación Política de la Fundación Konrad Adenauer para Millennials por el Cambio. Les presento a Matilde Lozada. Matilde, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talk. Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por poder compartir con ustedes algunas ideas. La primera pregunta es, bueno, ¿qué crees que hay que hacer? Si hay que pasar a la acción, como dice tu video, ¿qué significa eso? ¿Y cómo lo pueden hacer los jóvenes en este momento? Bueno, te contesto esa pregunta. Ese video sale en el contexto de las protestas contra Tía María, que paralizaron por completo Arequipa. La situación ahora y la coyuntura es otra. Nos enfrentamos a una especie de guerra, que si bien es cierto no la hemos elegido, pero nos ha agarrado un poco en frío. Y pues los jóvenes tenemos que darnos cuenta que esto no va a mejorar, y no va a mejorar pronto, tiene para rato. Y los adultos también, ojo. Y nos toca identificar
cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestro rol como ciudadanos para aportar a sacar este país adelante. Como diría uno de mis amigos con los que conversaba hace poco sobre la situación, hay que poner el hombro con convicción, porque ya no van a haber manos que puedan soportar este país, cuya crisis económica se viene fuerte, ¿no? Ya se siente una pequeña recesión, pero se va a sentir mucho más aún. Y esta famosa reactivación económica, pues no va a tomar poco tiempo, ¿no? Entonces, ahora más que nunca, los privados tienen que ser aquellos que sean el motor que impulse la economía de nuestro país. Tienen que entender los políticos que no estamos para guerras ideológicas, ni medidas populistas, ni tampoco, bueno, algunas decisiones con tinte absolutista, ¿no? Que son los peores enemigos de la democracia, sino que estamos para sacar adelante al país todos. Y los jóvenes podemos hacer mucho, ¿eh? Yo trabajo con jóvenes muy, muy jóvenes, ¿no? Entre 15 y 17 años, y ellos están haciendo proyectos desde casa para poder sacar adelante la comunidad del país con solidaridad. Entonces, yo creo que por ahí va un poco nuestro trabajo. Y, ojo, jalarles un poco las orejas a la generación que nos precede y a los empresarios también, ¿no? Porque ante ciertas medidas que claramente afectan la economía a nivel macro, yo no les he escuchado reclamar, ni defenderse, ni tomar acciones como deberían tomarse, ¿no? Esa vieja escuela del media training y sacar unos comunicados ya no funciona, y parece que no lo entendieron. Cuando hablas de decisiones o hablas de gobierno ideologizado, esa ideologización a la que te refieres, ¿de dónde viene y qué cosa es lo que busca? Yo no necesariamente hablo del gobierno en sí. Pareciera que ha tomado, por ejemplo, el tema de liberar las AFPs, ¿no? Y, por cierto, descapitalizarlas, cosa que no se les explica al peruano de a pie. Pero, por ejemplo, algunos congresistas que propongan, locos, eso es populista, eso o sea, es inmediatista quizá, pero a largo plazo eso nos va a costar a todos. ¿Quién va a pagar esas indemnizaciones y los arbitrajes? Como si no tuviéramos suficiente ya con la situación del COVID que afrontar, y no va a haber tesoro público que aguante, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema de lo que yo te comentaba. Y los jóvenes, cuando tú dices hagamos olas, bien, estamos en el presente. También en este momento, ¿tú piensas que se pueden hacer olas? ¿Hay razones para hacer olas? ¿O más bien hay que estar tranquilos y esperar a las elecciones y buscar un candidato que respete o que quiera, digamos, mantener tranquilo el ambiente? ¿Cuál es tu percepción de lo que viene por delante? Mira, Alfonso, cuando yo decía en el video hacer olas, algunos dicen, pero ¿qué dice, no? ¿A qué se refiere? Es que en esos días, el presidente Vizcarra escuchaba solamente a aquellos que gritaban, que tiraban piedras, ¿no? Que le hacían escándalo, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, si solo vas a escuchar a los que te hacen escándalo, pues yo también te puedo hacer escándalo. A eso yo me refería con hacer olas, ¿no? Entonces, a ver, si vas a escuchar al que grita más fuerte, pues tendremos que gritar. Y yo creo que en esta situación, si bien es cierto, ojo, no quiero decir que es momento para desestabilizar el país, porque estamos en una situación ya bastante complicada, pero tampoco podemos dejar que se tomen medidas que nos van a afectar a nivel económico o a nivel social a largo plazo. Los subsidios, ojo, podrán ser muy buenos, podrán sacar, digamos, el día a día de las familias, pero a largo plazo no son sostenibles, y no es que tengamos un tesoro público infinito, ¿no? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. El tema de la reactivación, el plan Reactiva Perú, es una inyección de liquidez. Ojo, no estamos pensando en la insolvencia de las empresas a largo plazo. Esa liquidez es para mantener la cadena de pagos del día a día, y yo calculo que, bueno, eso nos va a durar unos meses, sí, pero el coronavirus tiene para rato, entonces hay que pensar en esas cuestiones también, ¿no? Claro, pero otra vez, ¿cuál es el papel de los jóvenes aquí? Porque tú me dices, no queremos destabilizar nada, y hay una situación que evidentemente se está tornando cada vez más complicada justamente para los jóvenes. Porque si alguien va a comenzar a perder trabajo y oportunidad, son los millennials. Por supuesto que la gente mayor verá cómo la hace en sus micro y pequeñas empresas, y las familias verán cómo soportan el embate de las malas decisiones, pero el asunto pasa porque los millennials que buscan una oportunidad, que quieren crecer, que quieren salir, que tienen sueños, frente a una situación en la que estamos ahora, en el día 87 de cuarentena, sin un resultado, y más bien con la percepción de que ha sido un fracaso esta cuarentena y que ha sido en vano. Entonces,
¿Cómo deberían responder los millennials? ¿Qué deben hacer los millennials? ¿Sentarse a esperar o qué? No, mira, yo creo que ya no es tiempo de sentarnos a esperar, ¿no? Ya cuando sea un poco más grande, apoyar al país ya no existe. El momento es ahora, y creo que lo primero que deberíamos hacer, y ya lo estamos haciendo algunos, es concertar entre diferentes líneas políticas para poder elevar nuestra voz y hacer sentir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos para el futuro del país, y que finalmente arriba el Ejecutivo pues escuche también esta voz, ¿no? Que es válida. Ojo, porque los que van a tener que afrontar un país en recesión, cuando estamos justamente creciendo, como tú dices, vamos a ser nosotros. Entonces, yo creo que es una cuestión de organizarnos y, como les decía en el video, pasar a la acción. Algo tenemos que hacer, que lo estoy pensando hace varias semanas, ojo, pero algo hay que hacer, aunque sea un video, aunque sea una campaña en medios, aunque sea una cuestión así que pareciera que no hace eco, pues es necesario que sepan qué pensamos y qué es lo que queremos para este país también. Para terminar, Matilde, agradeciéndote por tu presencia, ¿cómo está el coronavirus en Arequipa? Estuvo la doctora Pilar Macetti ahí en creo que 2 oportunidades. ¿Cuál es la relación con el gobierno regional, el municipio y básicamente las micro y pequeñas empresas, la gente que trabaja en Arequipa, el pueblo arequipeño? ¿Cómo lo ves tú desde esa ciudad? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la gestión del gobernador regional deja mucho que desear, ¿no? No ha sabido qué hacer en su momento, no ha ejecutado el plan COVID que se le indicó, no ha dejado que vengan, bueno, expertos o alguien que por lo menos sabía un poco más que él a apoyar con el tema de la gestión en la región Arequipa, que es una de las regiones más grandes. Y se ha sentado tranquilo a esperar cómo fluye y cómo es que, no sé, sobrevivimos nosotros con lo poco que los ciudadanos podamos hacer. Realmente es lamentable y yo diría que es un tema que se le debe increpar de la manera más dura y se le debe castigar de manera ejemplar, porque no es posible que alguien que ha sido elegido para cuidar de su población, para mantener el estado de bienestar, simplemente no tome ninguna medida y tampoco quiera que entren a ayudarlos personas que sí quieren salvar a la población. Eso por un lado. Y desconté muchísimo con esta gestión. Efectivamente, la doctora Macetti vino a Arequipa, se reunió con las Fuerzas Armadas, quienes también pusieron el hombro para apoyar un poco, y el señor pues es conocido por ser muy terco también, ¿no? Entonces simplemente no le dio la gana de ejecutar el plan y pues ahí están las consecuencias. Ahora también lo han multado, me parece, pero quisiera verlo pagar esa deuda y esa multa. Y que sea responsable por la cantidad de muertes que ha tenido Arequipa y la cantidad de contagios por lo tardío de su reacción. Muy bien, muchas gracias Matilde Lozada por acompañarnos en este programa. Nosotros teníamos la intención y tenemos la intención justamente de contrastar las visiones de la juventud, como decíamos en nuestra promoción de este programa, y la experiencia. Hemos escuchado la voz de una mujer arequipeña, una profesional que tiene vocación política sin duda y que tiene una posición, como la ustedes han escuchado, clara y transparente. Gracias Matilde por acompañarnos. Muy buenas noches. Bien amigos, continuamos con el programa. Estamos ahora con nuestro siguiente invitado que quiero presentar. Alguien dirá, no necesita presentación, pero yo siempre creo que por respeto a personas que no conocen, hay que presentar a el vicealmirante Luis Gianpietri. ¿Quién es el vicealmirante Luis Gianpietri? Bueno, él está educado en la Escuela Naval del Perú, ha sido congresista de la República, ha sido vicepresidente constitucional de la República y en su formación no solamente viene del Maristas del Callao y de la Inmaculada, sino ha sido también justamente dentro de la Escuela Naval del Perú un bachiller en ciencias navales y ha sido buzo de la Marina y se ha especializado en demolición y operaciones especiales. Si usted ve o ha visto alguna película de los SEALs, que son estos super agentes formados para poder combatir en cualquier circunstancia dura, bueno, esa primera escuela de SEALs en el Perú fue dirigida y formada por el vicealmirante Luis Gianpietri. Y tiene una condición más que me parece interesante comentar y
es que él ha estado 126 días prisionero en la Embajada de Japón. En la Embajada de Japón. Ustedes recordarán ese tremendo incidente donde el MRTA tomó la embajada y el vicealmirante Luis Gianpietri fue uno de los rehenes que estuvo ahí 126 días. 126 días de rehén. Yo comenzaría por eso dándole las buenas noches a Luis Gianpietri y agradeciéndole muchísimo por su compañía esta noche. ¿Cómo se siente, vicealmirante? 87 días de reclusión o segunda reclusión a partir de esta cuarentena que el gobierno ha decretado. Por favor. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Matilde. Creo que no es fácil vivir tanto tiempo guardado y sin contacto exterior. Indudablemente esa cuota inicial tiene un enorme peso sobre lo que me estoy viviendo en este momento. Aparte de esto, he sido contagiado por el coronavirus también. He tenido falso negativo. He estado en cuarentena, dentro de la cuarentena, 2 veces. Ahora dicen que ya el virus ha hecho anticuerpos, no estoy seguro todavía de eso. Afortunadamente, porque yo tengo una preexistencia de insuficiencia respiratoria, factura que me ha dado el buceo. Pero creo yo que realmente es una cosa terrible para mí en este momento. Yo vivo solo, estar guardado en la casa, tratar de conversar con los espejos, los que les puedo confesar no hacen caso, porque realmente no hay otra cosa que hacer. No sé si el señor Vizcarra ha mirado la figura en su conjunto. Me imagino que sí, porque está tratando a toda la población con unos parámetros fijos sin reconocer que cada uno tiene su propia realidad. Hay gente que vive en casas grandes, hay gente que vive con familia, hay gente que vive solitaria y hay gente que vive en 2 por 2 metros. O sea, no puedes darle las mismas reglas de juego a uno que al otro. Y creo que ese es uno de los grandes errores que nos llevan a pensar de que no ha habido un planeamiento inicial bien hecho. Este tema se ha debido resolver como un planeamiento estratégico. Y no es por echarle bombos a la Fuerza Armada, pero esa es parte de nuestra profesión. Nosotros hemos nacido en ese tipo de planeamiento estratégico. Yo me acuerdo que era alférez con 20 años cuando aprendí lo que era un planeamiento estratégico, la misión, la visión, las fortalezas, las debilidades, que también la hacen los civiles, pero nosotros tenemos la virtud de que hemos tenido una continuidad en la historia, porque siempre hemos estado cercanos a la realidad nacional. Esto es parte de nuestra formación y creo que el utilizar únicamente al personal de la Fuerza Armada para conducir vehículos o tanques y como extensión de los fusiles es una subestimación de lo que los militares podrían haber hecho. Ya en alguna oportunidad, y no quiero decir que se tenga que repetir lo mismo, ya lo hemos hecho. No se olviden que en una época tuvimos los comandos políticos militares durante la época de la subversión, que mal que bien ayudaron a que entendiéramos cómo funciona cada tipo de población. Los actuales presidentes, gobernadores, como acaba de explicar la señorita, no tienen clara la figura de qué es lo que tienen entre manos. Nosotros sí la tenemos clara y la hemos tenido siempre clara porque es parte de nuestra formación. Creo que ahí ha habido uno de los principales errores que han permitido al final que el gobierno se subsuma dentro de esta tormenta perfecta que ha creado el coronavirus. Porque estamos mirando la enfermedad, pero no estamos mirando lo que está pasando dentro de la enfermedad.
hay otras cosas que están sucediendo, están cambiando leyes, están poniendo ideas muy ideologizadas, han cambiado la parte económica en forma sustancial del país sin rendir cuentas exactas de qué es lo que se está haciendo. O sea, dentro de la cubierta que ha creado esta nube del coronavirus, se están moviendo cosas importantísimas. Se ha hablado, por ejemplo, del control de la natalidad, porque dice el ministro, si no me equivoco, que el aborto estaría permitido si una mujer le da coronavirus estando encinta. Lo mismo que el propio Congreso de la República, que está haciendo también cosas súper populistas, cubriéndose con este manto que ha creado el coronavirus. Creo yo que aquí ha habido un punto de partida mal dado. Antes de poder iniciar este proceso, que es un proceso largo, difícil, no creo que sea fácil manejar esta situación, pero se han debido de definir cuál era el problema. ¿Quién sabe cuál era el problema? Nunca lo han dicho. Van soltando por partes algunas cositas y uno tiene que idearse. Yo le preguntaba el otro día a unos amigos por teléfono, ¿por qué el presidente ha extendido 30 días la última parte de la quedada en las casas de la gente? ¿Por qué no hizo 31, o 32, o 45, o 18? Están dándole a la piñata con los ojos vendados. Y creo que eso es lo que exacerba a la población. Y al no encontrar una respuesta clara a lo que está pasando, hacen su desobediencia y cumplen con lo más importante que tiene cualquier individuo, que es sobrevivir y hacer sobrevivir a sus familias. Es por eso que se ha creado este desorden, pero dentro de eso no solamente la culpa es de la gente, la culpa también es del gobierno, que no ha llevado esto en la forma que se debería llevar y ha creado una sensación de anarquía, que es lo que está sucediendo en las ciudades. No sabemos qué va a pasar ahora, cuál será la decisión al fin de mes, no lo sabemos. Y no lo vamos a saber porque no existe la data importante, y tú lo has demostrado varias veces. Hay información que los extranjeros tienen que no tenemos nosotros. Y eso no puede ser. Yo te iba a preguntar justamente por la que tú crees que puede ser la posición de la Fuerza Armada, porque tú eres un vicealmirante, tú estás vinculado a la Fuerza Armada, lo has estado toda tu vida, conoces perfectamente cuáles son los resortes institucionales y me imagino que puedes saber cuál es el sentimiento, por lo menos qué cosa escuchas en torno a lo que está ocurriendo, porque las Fuerzas Armadas están siendo también, de alguna manera, dirigidas por el presidente, según los expertos que lo acompañan a él, pero que tengo la impresión que no parecen ser de la Fuerza Armada. Quizá me equivoque, pero de repente tú sabes, vicealmirante. Mira, ya creo que el almirante Montoya habló bastante de esto. El almirante Montoya es un almirante bastante más joven que yo, pero que tiene amplia experiencia en este tema. Y él ha dado la idea de que hay tantos resortes que no se están utilizando. No existe una Secretaría de Defensa que podría haber hecho todo este planeamiento rapidísimamente como lo hicieron en la época de Fujimori. No quiero defender a Fujimori, ahora alguien dirá que sí, pero la verdad es que no me interesa. A mi edad ya las opiniones me van y me vienen porque ya no tengo ni tiempo de rebatirlas, ni tiempo de cambiarlas tampoco. El loro viejo ya no aprende a hablar. Pero sí creo yo que se ha perdido la más importante parte de la Fuerza Armada, que es el planeamiento. En eso trabajamos todos los días, todos los años que trabajamos en la Fuerza Armada, hacemos planeamiento. Y esto no era una excepción, es una
planeamiento, pero primero tendríamos que haber definido cuál es el problema y tendríamos que tener datos exactos. Hemos jugado con estas pruebas que están haciendo en este momento, que son muy imprecisas. A mí me han hecho 3 pruebas de estas. Las 2 primeras salía positivo sin síntomas, y en la tercera prueba desapareció todo, y utilizando los mismos métodos. O sea, creo que hay una imprecisión que ha sido el punto de partida, y eso explica un poco el por qué hay esta situación de incertidumbre. ¿Son más o son menos? Afuera nos ven que hay más, aquí dentro del país decimos que son menos. Y no hemos usado todos los resortes que podríamos haber utilizado. Yo creo, por ejemplo, que hemos podido utilizar desde un principio, pedir las pruebas de absorción inicial a la China. Nosotros ayudamos a la China junto con Chile para que entraran a la Organización Mundial del Trabajo, firmando el TLC con la China. Yo fui a firmar ese acuerdo con el presidente Xi Jinping, y Chile también hizo lo mismo. A Chile le han regalado pruebas y a nosotros no. ¿Por qué no ha funcionado en ese sentido en nuestro país? Creo yo que no pido que nos regalen, pero por lo menos nos den preferencia, porque nosotros ayudamos a China a que entrara a ser considerada como una economía que no la era en ese momento, porque era una economía muy metida en el comunismo. Creo yo que eso ha sido oportunidades desperdiciadas que nos hubieran ayudado en un principio a cuadrar bien la figura y trabajar sobre datos exactos. Nadie dice que el país tiene todos los medios, y es cierto que no los tenemos, y que se pasan un cierto número de personas infectadas. Hay deficiencias, pero que se diga que no se ha hecho nada, por ejemplo, en el gobierno que nosotros estuvimos con el doctor García, es una falsedad de las más grandes. ¿De dónde salió el Hospital Barton, la Clínica Barton, el Hospital Carrión, el Hospital de Oncosalud que tiene el Callao, la Clínica Santa Rosa? Todas estas clínicas que se han hecho en esa época o se han modernizado. O sea, no por decir que otros gobiernos no han hecho, se va a cubrir la deficiencia de lo que está pasando. El presidente ofreció, creo que fueron 900 hospitales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El único que yo sé que ha más o menos avanzado un poco es el de Moquegua, pero tiene terribles problemas de construcción. O sea, echándole la culpa a la gente de atrás no vamos a solucionar el problema. Yo creo que el señor Vizcarra está rompiendo esquemas, como ha roto la constitucionalidad de este país, ¿no? Ahora, ¿tú crees que aquí, como has señalado, has dicho, se está aprovechando esta circunstancia? Se está aprovechando el COVID-19, el coronavirus, para tomar una serie de decisiones que son ideologizadas. ¿Por qué no lo llamamos como es? Es decir, ¿quién está tratando y bajo qué ideología exactamente se está tratando de cambiar las cosas en el país? ¿Quién es y por qué? Hay 2 vertientes que yo puedo ver. Una es ideológica pura, el hecho de llevarnos a un campo de conflicto que es el enfrentamiento entre peruanos, que es el combustible más eficiente que ha creado el comunismo en el mundo. Gramsci decía, no hay que pelear con el tema, hay que infiltrar al tema. Gramsci en el año 1928, lo mismo que ha dicho el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla y el Diálogo Interamericano, lo mismo, infiltrar la iglesia, infiltrar la Fuerza Armada, desdibujar la forma del Estado, cambiar los sistemas educativos, que eso viene hace mucho tiempo haciéndose,
y eso está llevando a nuestro país a que pierda el rumbo de lo que tendría que ser una democracia. El movimiento que hizo el señor Vizcarra para hacerse del gobierno es un movimiento ilegal, definitivamente ilegal. Y eso ha dado pie a que haya un Congreso que es populista, que está llevando y sacando cosas que van en contra de la propia Constitución. No es la primera vez, porque ya Humala lo hizo en algún momento, de generar, utilizando como punto de apoyo al Tribunal Constitucional, irse en contra de las reglas de juego que tienen todos los países que tienen una economía o unas reglas de juego jurídicas que las han ido cambiando como les ha dado la gana. Y eso es lo que están haciendo en este momento. Se está desconociendo, por ejemplo, esto de los peajes. Es una barbaridad. Ha habido otras formas de trabajar ese tema. El Congreso ha debido dialogar con los que tenían a su cargo estos temas y llegar a acuerdos razonables, porque no hay duda de que hay algunas fallas en lo que se hizo en la época de la señora Villarán, pero el hecho de desconocer esto nos va a llevar a unos pagos inmensos a través del CIADI en el tiempo. Igual ha pasado con otras cosas importantes que han ido en contra, por ejemplo, el caso del mismo Frontón. Se llevó de encuentro a una resolución del propio Tribunal Constitucional, el Tribunal contra el Tribunal. O sea, yo creo que ese tipo de cosas tenemos que pararlas, porque si no nos convertimos en un país de opereta en el cual lo que firmamos no lo avalamos después, ¿no? ¿Tú crees que este Congreso que se ha llenado de discursos cuando fue el primer ministro, pero que le dio la confianza para que continuara sin, digamos, mayor trámite, este Congreso al que tú denominas y al que muchos reconocemos con un aire y con un tinte bastante populista y en momentos bastante irresponsable, sería, digamos, capaz de acordar con el gobierno, acordar con el presidente de la República, una extensión por un periodo quizá de un año, un tiempo así, justamente la presidencia de la República y también la permanencia de este Congreso precisamente por el coronavirus? ¿Crees que eso se puede dar o es imposible? Bajo esta tormenta perfecta que comencé a decir cuando iniciaba esta exposición, se puede hacer, eso puede pasar. Y habrá el pretexto y dirá, el pueblo lo pide, el pueblo quiere que sea así, y eso creo yo que sería terriblemente malo para el país. Yo, como marino, siempre he tenido claro que la Constitución es el eje central del país. Grau la tuvo clarísima. 2 veces estuvo preso por defender la Constitución cuando quisieron poner un comandante general norteamericano y cuando se levantaron los hermanos Gutiérrez. En la historia de la Marina hay miles de casos en los que hemos tomado acciones importantes, como fue, por ejemplo, en la época de Velasco, que la Marina sacó la flota fuera del Callao y bloqueó puertos y obligó a cambiar la ruta, porque de otra forma hoy día seríamos Venezuela. El señor Chávez estaba estudiando aquí en el Perú cuando eso pasó y él aplicó la fórmula completa. Nosotros no dejamos que se aplicara la fórmula completa. Y es por eso que hoy en día somos un país que no es un país comunista y que tenemos una economía libre. O sea, esas cosas nosotros los marinos no las olvidamos, como no olvidamos esa fotografía, creo yo, mal tomada que tuvieron los comandantes generales. Y me da pena decir eso, porque yo he sido marino 40 años y avalando el golpe del señor Vizcarra, creo yo que ya tuvimos esa experiencia parecida, porque no es igual,
en la época de Fujimori. Y no es igual por una razón. En este caso fue un golpe perfecto. En el otro caso fue un contragolpe, porque ya el Congreso, el Senado, le había dado un golpe al presidente Fujimori. Había tomado acciones terribles. Fujimori entró al año 93 sin presupuesto. Fujimori le quitaron parte de sus funciones. No estoy justificando que por eso haya sido el golpe, pero cuando se hacen las comparaciones hay que ser lo suficientemente legal como para mirar qué cosas eran iguales y qué cosas eran distintas. Pero ese no es el tema en este momento. Creo yo que el hecho de que haya habido un aval de la Fuerza Armada complica para el futuro lo que pueda pasar con este señor. Y una de las formas de protegerse es a través de esta tormenta perfecta que se ha creado con el coronavirus, ¿no? Yo te preguntaría, Luis, Lucho, ¿qué mensaje le podemos dar a los jóvenes del Perú? Tú eres una persona que ha representado al país de muchas maneras. Has estado y has sido miembro, y eres miembro de una institución casi sagrada, que es la Marina de Guerra del Perú. Y entonces tienes una serie de vivencias que son importantes para los jóvenes. La pregunta es, como viejo marino, es una frase la que te estoy diciendo simplemente, ¿qué le puedes recomendar a los jóvenes peruanos en estas circunstancias? ¿Qué le puedes decir? Yo creo que los jóvenes no deben de perder las esperanzas. Mi padre me decía, mi generación es una generación perdida, porque él había visto que en los años que vivió 83 años, no habíamos llegado a un punto importante dentro de la creación del Estado. Nosotros sí llegamos y pasamos el punto más allá de lo que se podía imaginar cuando hicimos crecer este país, cuando cambiamos la Constitución y pusimos una Constitución que es la que nos ha llevado a avanzar hacia adelante y que hoy día parte del Congreso y del Ejecutivo están tratando de cambiar para la regla de juego. Ya han hecho algunos cambios con los últimos tiempos, sacando a personas importantes del Congreso y dejando a novicios, gente que no tiene mayor idea de lo que es política, a cargo del manejo tan importante de las leyes. Yo he sido congresista y había leyes que no tenían pies ni cabeza, pero creo que el Congreso en el cual me tocó participar fue muchísimo mejor que los otros 3 congresos que han venido después. O sea, hemos ido, en lugar de avanzar, hemos ido dando marcha atrás. Indudablemente ha habido épocas en que los congresos eran lustrosos, como la época de Bayerriestra, el mismo Álvaro Landini, todos ellos, pero poco a poco hemos ido decayendo y eso ha llevado a que la gente mire de mala forma a los congresos de la República. Creo que el Perú, los jóvenes, ¿qué les recomendaría yo? No se queden parados en un sitio. De ustedes depende qué es lo que venga en este país en el futuro. Ustedes tienen que labrarse el futuro, ustedes tienen que hacer su futuro. Salir de este marasmo en el cual nos hemos metido, legalizar nuevamente el Perú, volver a ser un país constitucionalista por excelencia, porque la otra parte económica ya hace tiempo que la hemos dominado. Tenemos un banco de la nación que es un banco de lujo para el mundo. El presidente del banco está considerado como el mejor banquero del mundo, de bancos. El Banco Central de Reserva, así es. Perdón, el Banco Central de Reserva. Entonces, si tenemos eso y tenemos un país que se ciñe a la Constitución y que no le saca la vuelta al sistema con cualquier
ley que se le ocurra a cualquier persona hacer, creo yo que este país tiene muchísimo futuro. Somos un país por excelencia minero. Tenemos que retomar. Tía María tiene que volver otra vez al juego de las ofertas. Podríamos ser en este momento en que hay problemas serios de cobre en el mundo, podríamos ser la primera potencia y fijar los precios del cobre en todo el mundo, porque tenemos cobre para darle a todos. Nuestro país ha cambiado, la costa nuestra tiene casi ocupación plena en toda la costa. O sea, sí tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Y qué le podrías decir, Luis Gianpietri, al presidente Vizcarra, para ir terminando? Termine su gobierno de la mejor forma posible y después verá usted qué cosa es lo que hace. Pero creo yo que tiene que estar preparado por lo que usted ha hecho, porque lo que usted ha hecho es el rompimiento del sistema jurídico y constitucional del país. Desgraciadamente alguien lo aconsejó mal, como lo vienen haciendo ahora, lo vienen aconsejando mal. La izquierda está trepada en todo el gobierno. Las ONG son las que están manejando y como digo, detrás de todo esto hay un interés importante. Hoy día leía que Soros está haciendo movimientos en algunos países para tirarse abajo las economías y después hacer lo que hizo acá en el Perú. Hizo la marcha de los 4 suyos con dinero de él y es un gran especulador. Casi se tumba el banco inglés de Inglaterra con sus especulaciones y creo que aquí él es uno de los grandes ganadores junto con las ONGs de todo lo que está pasando. Me parece que tenemos que estar atentos a esto. Hay mucha gente que está sufriendo, no por el hecho de que se desee que no salgan, la gente va a cumplir. Realmente es un problema para poder mantenerse sin trabajar, sin habiendo perdido los puestos, la mayoría de la gente sin ingresos. Creo yo que ya es suficiente. Creo ya que es suficiente. Bien, Lucho, llegamos casi al final. Bueno, te deseo sinceramente lo mejor, que la salud siga mejorando. Y habrá tiempo de vernos seguramente en algún momento futuro cercano. Unas palabras breves a los marinos que te escuchan, a los jóvenes marinos. Tenemos un minuto, Lucho Gianpietri, en tu calidad de vicealmirante, de un hombre que tiene condecoraciones en el pecho, que se las ha ganado a pulso. ¿Qué le puedes decir? Un minuto, por favor. A los marinos que han escogido la profesión más hermosa que se podía escoger y que tienen un ejemplo visible a la mano, que es Grau. Y todos los marinos que han peleado, los oficiales que han muerto en la guerra antisubversiva. Mis respetos al almirante Caferata, al almirante Vegallona, al almirante Carlos Ponce Canés, a mi compañero de colegio, a gentes que han dado su vida por la patria sin interesarle más que eso, la patria. Tenemos que hacer patria, todavía nos cuesta trabajo hacerla, no somos una nación consolidada, no somos una patria consolidada. Tenemos que buscar eso y para eso se requiere una enorme solidaridad entre los peruanos. El rehacer las familias, en reeducar a los hijos, no los dejen sueltos. Yo ya voy a cumplir 80 años y me daría pena que mis hijos o mis nietos no tengan el apoyo del gobierno para tener una buena educación. Ahí está la base de nuestro futuro, en tener una buena educación y eso va a traer otras cosas consigo. Mejorará la salud, mejorará la ambientación, la habitabilidad y todo eso, ¿no? Muy bien, Lucho, muy amable por acompañarnos. Llegamos al final del programa. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias.
Bien, amigos, terminamos. Gracias por acompañarnos. Que la reflexión del vicealmirante Gianpietri nos acompañe. Gracias y muy buenas noches. Hasta mañana, 7 en punto.